Hola, yo soy Humberto Herrera, soy egresado de la Ibero y soy especialista en branding personal. En este video te voy a compartir algunos tips que te pueden ayudar a conseguir un empleo increíble. El primer tip que tengo para ti es que tengas pensamiento crítico, como nos enseñan en la Ibero, y determines cómo quieres vivir. Esto es muy importante, suena a cliché, pero es muy importante y te voy a explicar por qué. Yo estudié ingeniería industrial y en la ingeniería típicamente nos enseñan a aplicar a las consultoras, McKinsey, Booz, que son empresas súper exitosas y las personas que logran entrar ahí típicamente es un perfil muy interesante, pero es un tipo de empresa que requiere una entrega absoluta a la organización. Si yo voy a aplicar a una empresa, posiblemente no querría ese estilo de vida. Aquí lo único correcto e incorrecto es cómo tú quieres vivir. Entonces te invito a que te preguntes a través de este pensamiento crítico, ¿qué estilo de vida quieres? ¿Con qué tipo de empresa quieres colaborar? ¿Con qué personas te quieres rodear? Etcétera. El tip número 2. Las empresas valoran a los especialistas y no quieren generalistas, por lo cual yo te invito a que identifiques cuál es tu posicionamiento estratégico. Esto va más allá del currículum. ¿Qué significa esto? Es que tú le digas claramente al reclutador, al CEO o a la persona que te vaya a entrevistar cuál es la especialidad que a ti te interesa. Repito, las empresas no quieren generalistas. El talento más valioso que existe el día de hoy es alguien que tiene un conocimiento especializado. No importa si tú hoy en día no tienes experiencia laboral en el nicho que te interesa, pero es importante que, uno, existe una congruencia entre tu currículum, tus redes sociales, que en algunos casos los reclutadores las van a revisar, tu LinkedIn, etc. Y en todas exista una frase al inicio de la biografía que describa cuál es tu especialidad. Y te voy a explicar por qué. Esa es la manera en la que el reclutador o el miembro de esa organización va a entender cómo tú les puedes aportar valor. ¿Qué es un posicionamiento estratégico bien hecho? Es un posicionamiento que habla de qué problema tú eventualmente puedes resolver para esa organización. Un posicionamiento estratégico mal hecho es algo como: soy especialista en trabajar en equipo, soy muy confiable. Ese tipo de elementos, si bien son interesantes, no le dejan claro al reclutador cuál es el valor que traes tú a la mesa. Entonces, tip número 2, te repito, tu posicionamiento estratégico. Cuando tú te sientes en la entrevista de trabajo, tú tienes que poder decirle a esta persona: es que yo soy una apasionada de, es que yo quiero convertirme en un especialista o en una especialista en este nicho específico de la industria que me interesa. Eso trae valor para las organizaciones y te va a ayudar a conseguir un mejor empleo. Tip número 3. Encuentra la manera de diferenciarte. Tienes que entender que tú en este momento estás entrando al mercado laboral más competido de la historia de la humanidad. Y por tanto, si tú no logras diferenciarte, las posibilidades de que te quedes con el empleo que quieres son muy reducidas. ¿De qué manera te puedes diferenciar? Sobre todo si no tienes experiencia laboral. Repito, en el tip número 2 te comenté la importancia de un posicionamiento estratégico. En este tip número 3, lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer es: tienes que leer todos los libros que tengan que ver con la especialidad. Toma cursos online. Rodéate de personas que tengan que ver con este nicho que te puede interesar. Esto puede significar que agarres el teléfono o que a través de redes sociales contactes a gente que ya es experta en este nicho que te interesa. Y de esa manera vas a poder conocerlos y vas a poder aprender de ellos. Quiero que visualices esto. Cuando evalúen tu perfil, el reclutador va a tener posiblemente 35, 40, 50 currículums iguales. Todos vienen de escuelas relevantes, todos tienen un promedio relativamente bueno, tienen alguna carta de recomendación de un profesor. Aquí la pregunta es cómo tú puedes diferenciarte. Ejemplos de diferenciación puede ser que trabajes en un proyecto sin fines de lucro, por ejemplo, ayudando a los más necesitados, o como te decía, tomando cursos, libros, colaborando tal vez en algún medio de comunicación o haciendo trabajo gratis para alguna empresa relevante del sector que te interesa. Tus posibilidades de quedarte con el trabajo que te interesa son directamente proporcionales a tu capacidad
de diferenciarte. Tip número 4. Cuida de manera impecable la imagen que proyectas al reclutador y a la empresa que te interesa. Y te voy a explicar por qué. En palabras de Tony Robbins, a nosotros nos gusta rodearnos de personas que son similares a nosotros o que vemos en un tema de estatus como superiores a nosotros. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Toda industria y todo nicho especializado tiene códigos de vestimenta. La gente en esa industria se expresa de cierta manera, leen ciertos libros, procuran ir a ciertos restaurantes, etcétera, etcétera. Y es muy importante que pongas atención a lo que voy a decir. No utilices la entrevista para aprender esos códigos de la industria. Tú tienes que llegar a la entrevista dominándolos. Tienes que llegar vestido, vestida, en algo que sea congruente con la identidad que buscan reflejar. En este caso, por ejemplo, si tú eres un estudiante de Derecho, los mejores despachos y las mejores abogadas de México. Si tú eres un ingeniero y quieres aplicar a una consultora, ponte el traje que utilizan los consultores y de esa manera vas a poder conectar de manera emocional. Recuerda que en palabras de Tony Robbins, los seres humanos somos seres emocionales, no somos seres lógicos. Esta es una herramienta que puede ayudarte mucho. Tip número 5. Sé intencional en tu búsqueda de empleo. No cometas el error que yo cometí y que muchísimos aplicantes cometen, que es agarran su currículum y lo mandan a 800 empresas. No, define qué es lo que te interesa, define qué es la vertical que te parece más llamativa y empieza a aplicar en esas empresas. Dentro de este tema de ser intencional, es importante que seas auténtica contigo misma, contigo mismo. ¿Por qué? Porque es muy importante que trabajes en una empresa en donde exista una conexión en el tema de los valores, que vean la vida similar, que vean un tema similar. Si hay una vertical de una industria que no te interesa a ti o que representa algo que de acuerdo a tus valores no estás de acuerdo, no apliques en esa empresa. A través de los años me ha tocado conocer a muchísimas personas que tienen carreras muy exitosas en donde trabajan en empresas en donde odian su trabajo. No venimos a eso. Disfruta tu proceso y te repito, el tip número 5 es que seas intencional en tu búsqueda de empleo y eso también implica que seas auténtica, que seas auténtico y que busques en las empresas que realmente te interesan a ti. Es normal tener dudas, es normal estar nervioso. En algunas entrevistas no vas a saber qué contestar, es parte del proceso. No te presiones de más, disfruta mucho el proceso y te deseo la mejor de las suertes en esta increíble experiencia que viene para ti. Recuerda algo muy importante. La Ibero es una universidad de excelencia y como parte de eso cuenta con el Centro de Empleabilidad, que es un grupo de expertos y toda una infraestructura dedicada para que tú puedas conseguir un mejor empleo. Te pueden ayudar con tu currículum, te pueden ayudar con asesorías personalizadas. Te recomiendo que los contactes si quieres incrementar tus posibilidades de conseguir un empleo increíble. Acércate a ellos. Disfruta tu proceso. Soy José Manuel Sardain y estoy muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes. Yo fui líder de reclutamiento para México y Latinoamérica de McKinsey & Company, una de las firmas de consultoría líder a nivel mundial. Durante este tiempo revisé miles de currículums y entrevisté a cientos de candidatos de diferentes perfiles, de diferentes universidades alrededor del mundo, porque la idea era justamente traer al mejor talento a México y Latinoamérica. Durante esta trayectoria pude observar ciertas características de los candidatos que realmente los distinguen y hoy me encantaría enfocarme en uno de ellos. Es qué hay más allá del promedio. Porque sí, evidentemente el promedio puede ser una buena referencia, pero quiero contarles qué hay más allá de eso. Y para eso la invitación es que todos y todas piensen en aquellas experiencias personales, académicas, extracurriculares que realmente han sido relevantes para ustedes. ¿Y por qué es importante esto? Por dos razones. La primera, porque nos va a hacer distinguirnos ante otros candidatos. Y la segunda, porque vamos a poder demostrar
en lugar de solamente platicar aquellas cualidades que tenemos. Enfocándome en el primer punto, esta distinción que podemos hacer entre otros candidatos, déjenme contarles algo que pasa mucho en México y en Latinoamérica. Muchos de los candidatos son candidatos muy similares, es decir, son egresados de muchas de las mejores universidades con un promedio muy similar y es lo único en lo que pueden reflejarse como candidato. Sin embargo, ¿qué pasa en otras universidades de otros países, Estados Unidos, Europa? Estas universidades y estos alumnos tienen muchas otras cualidades. Por ejemplo, tienen aquellos alumnos que han participado en deportes, aquellos que han participado en los clubes, aquellos que han hecho fundaciones, aquellos que han participado de otra forma en la universidad. Esto lo que permite es que los candidatos no sean entonces solamente una relevancia con el promedio, sino que también sean relevantes ante las diferentes otras cosas que han hecho. Eso es lo que los posiciona a estos candidatos como parte importante de no solamente ser la barra o una referencia, sino unos candidatos mucho más relevantes. La segunda parte es cómo nos permite contar las historias de qué somos realmente y cuáles son las cualidades que tenemos, a diferencia de solamente escribirlo o contarlo en una entrevista. A lo que me refiero es lo siguiente. En un currículum, por ejemplo, podemos poner que somos responsables, que trabajamos en equipo, que somos líderes. Pero eso, al final de cuentas, son palabras. Igual, en una entrevista, yo puedo decir lo mismo en una entrevista cuando me preguntan mis fortalezas. Sin embargo, ¿cómo deja de ser palabras y realmente puedo mostrar que soy eso a través de estas historias? A través de las historias que puedo pensar académicas, extracurriculares, profesionales, personales. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si yo pongo en un CV, sí, soy responsable, trabajo en equipo y soy líder. Ok, son palabras, pero vean la diferencia a otro candidato que no pone nada de esto, pero simplemente en una parte de su CV dice que ha sido jugador de fútbol los últimos 5 años. ¿Qué me está diciendo ese candidato? Que es alguien responsable, que sabe trabajar en equipo, que es dedicado, solamente porque me está indicando que ha trabajado, que ha sido parte de un equipo de fútbol los últimos 5 años. Lo mismo sucede en unas entrevistas. Cuando nos preguntan cuáles son mis cualidades o mis fortalezas, yo puedo decir estas 3 y puedo inventar 5, pero al final de cuentas son palabras. Cuando realmente puedo mostrar esto es cuando cuento las historias, cuando entonces realmente puedo demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. Y entonces es por eso, esta segunda parte es la invitación también a hacer eso, a pensar estas historias, por las 2 razones que acabamos de ver. 1, porque nos permite distinguirnos entre otros candidatos y 2, porque entonces podemos demostrar lo que realmente estamos diciendo. Así que, por favor, la invitación es piensen en todas aquellas historias personales, extracurriculares, profesionales, que realmente han sido relevantes para ustedes, para que entonces sí puedan mostrarlo en su CV, en las entrevistas, se puedan distinguir ante otros candidatos y puedan demostrar que son realmente lo que están diciendo. Muchísimas gracias.